hola a todos. Gracias por su apoyo. Ya somos 510 suscriptores. Llegar a esta cantidad de gente no es fácil, pero los llegué y todo gracias a ustedes. También para agradecerle a Ravencrono el Nova Imperator. Porque gracias a este pequeño canal haya llegado hasta aquí. Si te gustó esta clase de videos, no dudes en suscribirte y actives la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Sin más relleno, comencemos con el video. Bosque de la Muerte. Goten no es el único Saiyajin. Goten se encontraba pasmado ante aquella escena, pues el sujeto con el que estaba peleando frente a él en ese instante se había convertido en un Super Saiyajin. Es imposible, el resplandor dorado inundaba aquel oscuro bosque haciendo que estos resaltaran sobre los demás, pues el brillo era muy intenso. ¿Quién eres tú? Ahora sí, esto será más interesante. El chico, sin pensar más, con su mirada seria, se lanzó de nuevo hacia Goten a una gran velocidad. Cuando Goten estaba preparándose para recibir el ataque, el chico solo lo atravesó cual fantasma. Estoy aquí. Una poderosa patada se clavó en la mandíbula de Goten, enviándolo con gran fuerza contra la maleza y los árboles, haciéndole volar lejos, derrumbando muchos árboles en su camino. Goten dio una voltereta para recobrar la posición de pelea, pero en ese instante el chico volvió a aparecer frente a él para comenzar una arremetida de golpes en combate cercano, dando tanto en su rostro como en sus brazos y abdomen. Vamos, pelea, no seas una escoria más. El sujeto solo reía mientras su aura se hacía muy intensa con cada golpe. Goten logró ver una apertura para poder devolver el ataque, pero fue inútil, pues cuando lanzó su puñetazo derecho, este chico solo lo esquivó, dando una voltereta para asestarle de nuevo otra patada para azotarlo contra el suelo, haciendo temblar este mismo y haciendo un enorme cráter. Vaya, ni siquiera así piensas pelear en serio. El chico levantó la mirada un poco en dirección hacia donde estaba peleando Orochimaru con los tres ninjas, sintiendo una leve perturbación en uno de ellos. ¿Logras sentirlo? Goten, entre el humo de aquel cráter, estaba en silencio, sintiendo como la energía de Naruto había cambiado totalmente, igual que en el puente, cuando dejó salir un poco del chakra del zorro de las 9 colas, pero en un solo instante había desaparecido. Parece que ese estúpido chico zorro usó su última carta de triunfo, pero fue inútil. El chico solo reía, pues quería provocar a Goten. Ahora está hablando con Enma Daioh. En ese preciso instante una fuerte sensación se sintió en todo el ambiente, algo que parecía cubrir el Bosque de la Muerte por completo, mientras dentro de aquel cráter de tierra se comenzaba a escuchar un fuerte grito. Finalmente, sonreía aquel chico al ver su cometido cumplido. Al fin conseguí lo que quería. Goten salió de entre los escombros, mientras su mirada era sombría y su aura resplandecía. Sé que Naruto no morirá con tan poca cosa. Goten levantaba una mirada llena de furia. Acabaré contigo y luego iré con mis amigos. En ese instante Goten sujetaba sus puños con furia. El aura de Goten se hacía más intensa, mientras que su musculatura crecía un poco. Interesante, el chico se puso en una posición defensiva, esperando la ofensiva de su rival. Goten, en un parpadeo, desapareció solo para volver a aparecer frente a su contrincante con una fuerte patada, la cual fue bloqueada para luego tratar de asestar un puñetazo que de igual forma sería bloqueado. La energía de Naruto es débil pero vive. Resistan un poco más, por favor. En un instante ambos guerreros desaparecieron en el aire para luego se comenzará a retumbar fuertemente dentro del bosque, donde se podían ver varias explosiones que hacían vibrar todo el lugar, y en un instante sobre toda la arboleada se verían dos focos brillantes de luz dorada que parecían chocar entre sí. Los gritos de furia de Goten se escuchaban con cada puñetazo o patada que lanzaba, mientras su contrincante de igual forma respondía. Ahora sí es una verdadera pelea. Ambos Saiyajin parecían no estarse conteniendo, mientras su pelea se tornaba más encarnizada, haciendo que el lugar donde peleaban poco a poco se fuera destruyendo, aún estando volando muy por sobre el suelo. Goten, al ver una apertura en la defensa del chico, lanzaría una ráfaga de puñetazos directo al estómago de este.
sin darle tiempo a reaccionar mientras el otro solo escupía algo de sangre con cada poderoso golpe hasta ser enviado de nuevo a la tierra, quebrando esta misma y logrando derribar aún más árboles. El chico se levantaría de los escombros solo para ver la imagen de Goten justo a un costado, quien estaba a punto de lanzar una patada con su pierna derecha, logrando bloquearla solo por segundos sin poder mantener la postura, saliendo a volar a unos pocos metros de ahí, pero mientras volaba miraría en dirección a Goten para lanzarle una pequeña ráfaga de ki. Toma esto. Goten desviaba todas esas esferas de ki con una mano, haciendo que cambiaran todas de dirección, lo cual hacía que explotaran cerca al lugar, mientras desde arriba el bosque de la muerte parecía una zona de guerra total, pues aparecían explosiones y humo negro por todos lados. Ya detente. Gritó con furia Goten, interceptando el vuelo de su contrincante con un fuerte cabezazo al rostro solo para luego responder con una patada de tijera antes de que éste lograra impactar contra una roca, enviándolo directo al suelo creando otro enorme cráter en el suelo. Hay demasiadas personas, debo alejar la pelea del lugar antes de que alguien realmente salga herido. Antes de que Goten pudiera reaccionar, una enorme esfera amarilla de ki salió de entre el cráter dando un impacto directo en el cuerpo de Goten, generando una gigantesca explosión en medio del lugar. Luego de dispersarse el humo solo se podría ver el cuerpo de Goten magullado y su doji hecho trizas, y antes de poder decir nada solamente giró medio cuerpo para sentir un fuerte impacto de otro antebrazo contra el suyo, ejerciendo una fuerza igual para defenderse del ataque. Jkkk. Forcejeaba entre dientes Goten. Vamos, sé que aún puedes divertirme un poco más. Al decir eso, el chico desaparecería en un estallido frente a Goten como si fuera un fantasma. ¿Pero qué? Goten miraría a su alrededor tratando de sentir de dónde vendría el siguiente ataque. Se movió muy rápido. No pude verlo. De repente el sonido de su voz se percibiría por todas partes, igual con una pequeña risa maléfica. ¿Qué sucede? ¿No puedes verme? ¿Me muevo muy rápido para ti?, diría burlón. Goten miraría a todos lados aún más confundido. ¿Qué? ¿De dónde él? En ese instante Goten se encontraría rodeado de 4 versiones del chico que estaban a punto de asestarle un puñetazo. ¡Maldición! Jajaja. En ese instante las 3 versiones falsas del chico, por el movimiento sumamente rápido, desaparecieron solo para quedar una, la cual le dio un fuerte puñetazo en la mejilla izquierda para luego responder con un puñetazo en su mejilla derecha. Rechinaba Goten entre dientes. Vamos, que solo es el calentamiento. Aquel chico comenzaría a girar sus muñecas extremadamente rápido. Entrenamiento. ¿Acaso ese no es todo su poder? Goten se mantendría con una compostura seria para luego en un breve segundo desviar su mirada hacia el lugar donde peleaban sus amigos solo para ser enviado a volar lejos de una sola patada, yendo a tal velocidad que parecía solo una estrella fugaz dorada. En algún lugar del bosque de la muerte, Anko se encontraba ahora en el interior del mismo, pues la alerta se disparó al encontrar los cuerpos de unos ninjas de la aldea de la hierba sin rostro, pero no se esperaba que su amado bosque fuera ahora el campo de enfrentamiento de unos monstruos, como ella le diría si pudiera ver quiénes eran los causantes de todo ese alboroto. ¿Qué demonios está pasando? Ella se sujetaba con firmeza a unos árboles, saltando de rama en rama, pues cada vez se posaba en uno se derrumbaba sin más, pues los fuertes temblores y explosiones generaban un efecto dominó entre los árboles. Esto es obra de Orochimaru. En eso un leve resplandor dorado se hizo visible, casi imperceptible frente a ella, pero algo de eso llamó su atención. Por unas pequeñas, casi minúsculas fracciones de segundo logró ver algo dentro de esa ráfaga dorada. ¿Qué? Había sido tan rápido y fugaz para luego volver a sentir un fuerte estruendo en medio del bosque. ¿A qué está pasando? Gritaba ya bastante ofuscada solo para sentir una fuerte, extraña y familiar sensación que recorrió su espalda que la hizo volver en razón. No sé qué haya sido eso, pero ahora debo concentrarme en Orochimaru. Luego, en su mente pasaba una y otra vez aquel leve momento tan minúsculo de confrontación que había vivido con aquel rayo dorado. Luego tendré que encargarme de eso. Goten se había reincorporado y estaba realizando un cruce de golpes entre él y el otro chico Saiyajin, volando a gran velocidad por todo el bosque de la muerte, mientras que con su abrumadora fuerza hacían temblar todo el lugar. Esa que estaba atrás no era la señora loca.
concéntrate en la pelea. Aquel chico le dio un fuerte puñetazo en la mandíbula a Goten, que lo dejó sin defensa para una arremetida brutal de puñetazos en el rostro para luego darle un gancho izquierdo y lanzarlo por los aires. ¡Ga! Gritó Goten al recibir aquel fuerte puñetazo, mientras que luego era recibido por una fuerte patada que lo enviaba a volar, pero este recuperaba la compostura en el aire mientras un leve hilo de sangre salía de la comisura de sus labios. Espera, estamos causando muchos estragos aquí, hay muchas personas inocentes y las podemos lastimar. El chico se quedó frente a él mirando levemente hacia abajo, pero si nos alejamos seguro no querrías perder la noción de la pelea de tus amigos, ¿no es así? Si me alejo demasiado en la pelea, puede que no llegue a tiempo para acabar con esa horrible mujer que amenaza la vida de mis amigos, decía Goten con un tono de voz demasiado seria para lo que es acostumbraba, pero arriesgas la vida de todos los demás participantes en este examen, diría aquel chico abriendo sus manos, invitando a Goten que percibiera la energía de todos los demás. Mientras tú y yo peleamos, muchos de nuestros ataques impactan en este bosque y puede que por accidente matemos a alguien aunque ellos mismos siguen asesinándose los unos a los otros. El chico comenzaría a reír como un lunático. Todos los seres humanos, no importa en qué planeta sea, abusan de su poder y satisfacen su propia sed de sangre, pero lo ocultan bajo una triste fachada de amabilidad y buen compañerismo. Me repugnan. Lo sé, diría Goten comenzando a sentirse mucho más cansado pero sin bajar la guardia. Desde que llegué a este mundo, he sido testigo de la crueldad con la que los humanos se lastiman unos a otros, pero eso hay odio, rencor e ira entre ellos, pero aún así, Goten tomó una gran bocanada de aire. Hay personas buenas, honradas y justas, que realmente velan por los demás, que por sí mismos, y esa es la razón por la que decidí proteger a los humanos y siempre creeré que hay algo de bondad en todos, incluso en escorias como tú. Aquel chico se quedaría con cara de aburrimiento ante las palabras de Goten. Si ya terminaste con tu discurso de bondad y toda esa absurdez, continuemos esta horrible pelea, diría aquel chico tomando pose de batalla nuevamente. Debo llevarlo al límite, usaré todo mi poder para lograrlo, así saldrá la sangre de un Saiyajin que lleva en su interior aunque no tenga su cola. Aún puede liberar todo su poder para evitar ser derrotado. Después de un casi interminable curso de miradas, se escuchó como la rama de un árbol se quebraba haciendo de señal para iniciar de nuevo el asalto. Cada golpe que daban el uno al otro lograban saltar chispas, mientras que cada uno se notaba notoriamente más cansado y adolorido, pero ninguno pensaba retroceder, comenzando a sobrevolar todo el bosque mientras intercambiaban puños y golpes, notando como del cielo comenzaban a caer fuertes rayos sobre el mismo. Parecía que fueran al compás con cada golpe múltiple que se daba al chocar sus puños al mismo tiempo. Torre del Hokage. El anciano se encontraba de pie frente a su ventanal enorme mirando en la dirección del bosque de la muerte con una mirada completamente seria, pues había escuchado lo sucedido con los ninjas de la hierba y ahora notaba como en ese lugar parecía comenzar a formarse nubes de tormenta, lo cual le daba un mal presentimiento a aldeas de los constantes terremotos y aquel rayo azul que había salido del mismo bosque. ¿Qué estará sucediendo ahí dentro? ¿Todo eso es obra de Orochimaru? En ese preciso instante uno de los cazadores especiales Anbu se posó a los pies de este Lord Hokage. El viejo solo se daría media vuelta para ver al enmascarado seriamente. ¿Qué información tienes para mí? Seguramente lo haya notado, pues incluso desde aquí se ve y siente también esos pequeños terremotos que ocurren constantemente, diría levantando su cabeza. Sí, esa información no es nada nueva para mí. Quiero saber, ¿saben algo acerca de Orochimaru? ¿Esto es cosa suya? No sabemos nada aún de Orochimaru. Se enviaron varias tropas de cazadores especiales Anbu a investigar, pero aún no damos con su paradero. La situación es apremiante, pues los árboles caen con ferocidad y hay reportes de enormes esferas de luz que caen del cielo y destrozan todo a su paso. Múltiples incendios. Ya veo, diría el viejo acercándose a su escritorio para tomar su pipa. ¿Será acaso de que sea cosa de Goten? Mientras que la encendía, el cazador Anbu siguió dando información. Hay algo más, diría este mientras seguía de rodillas. Algunos reportan que hay dos llamas doradas flotantes sobre el bosque la muerte, chocando entre sí constantemente a gran velocidad. Al escuchar eso el Hokage se sorprendió y giró su cabeza para verle fijamente. ¿Acaso dijiste dos llamas doradas?
Sí, contestó sin mediar más palabras el viejo Hokage. Se giró en la dirección de aquel bosque ahora con una mirada seria sintiendo como una extraña presión en su pecho. ¿Qué está sucediendo? Según lo que me contó Kakashi, Goten tiene una especie de transformación que lo recubría con una llama dorada, pero hay dos y están luchando ahora en el bosque de la muerte junto a todos esos aspirantes a Genin. Muchas preguntas pasaban por su cabeza pues ahora quería saber quién era el bueno de la otra llama dorada pues ya había asumido que una era de Goten. Debería cancelar los exámenes, pero si hago eso, L demás naciones ninja que enviaron a sus Genin para formar parte de este examen querrán una explicación y no podría usar la excusa de Orochimaru ya que queremos mantener esto en total secreto. Entonces, Lord Hokage, diría el cazador para hacer que el viejo volviera a la tierra y le diera las órdenes del siguiente movimiento, ¿deberíamos detener el examen? No. Contestó tajante, el examen debe continuar, debemos evitar a toda costa que las demás naciones pregunten y hagan indagaciones sobre los sucesos, no pueden averiguar que dejamos que Orochimaru se infiltró en los exámenes, eso sería un signo de debilidad y podrían atacar nuestra aldea. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomaremos esto como un imprevisto climatológico, los ninjas de otras aldeas no pueden saber las verdaderas causas de estos disturbios que se están creando, mientras parecía que el cielo comenzaba a resquebrajarse por el choque de poderes frente al Hokage este solo se mantenía expectante seguramente Kakashi ya se habrá colado en el bosque al notar la situación teniendo una ligera idea de lo que sucede pero esto, sobrepasa los límites que me había hecho del poder de Goten al recibir el informe de la misión del puente, el anciano solo se dio media vuelta mientras resoplaba un poco mirando al cazador Anbu, puede que sea demasiado difícil de creer, pero es lo único que se me ocurre ahora. Si esas son sus órdenes le comunicaré a todos su decisión, diría el Anbu estando a punto de irse antes de ser detenido por el Hokage, antes de irte necesito que informes que iré antes de lo esperado al punto de encuentro de los chicos y entregarle esto al siguiente censor, diría entregándole un pergamino al cazador Anbu, sí, sin decir más este desapareció en una bomba de humo en un instante el Hokage, se quitaría por un momento su sombrero mientras tenía una mirada seria, mientras pensaba y recordaba todas las veces que habló con el chico desde que lo conoció hace ya casi un año, desde el primer momento que lo vi no sentí ninguna mala intención en él ni que estuviera siendo manipulado o fueras algún espía de otra aldea, pensar que tras esa sonrisa amable ocultara todo ese poder es increíble más de lo que ya era antes, el Hokage se dirigió hacia sus archivos para tomar el informe de Kakashi, releyendo la parte donde se hablaba de Goten durante el enfrentamiento contra el descontrolado Zabuza tal parece que finalmente Goten tuvo que con la voz de Kakashi, a pesar de que parecía clara la diferencia de poderes Goten logró sobreponerse por su habilidad y control como un guerrero experimentado, al parecer tras esa amabilidad y optimismo tiene un poder capaz de destruir una aldea entera, el Hokage se quedó analizando un poco la situación para luego simplemente volver a mirar hacia el bosque, no diría que una aldea, tal vez un país entero, dirían en su incredulidad pues no conocían el verdadero alcance del poder del pequeño Saiyajin. Bosque de la muerte Sakura y Sasuke se encontraban en medio de un ruinoso bosque que los rodeaba mientras parecía que continuaban cayendo trozos de árbol y relámpagos mientras la tierra vibraba, Naruto se encontraba inconsciente cerca a unos escombros pese a que Sakura había detenido su caída con un Q. Ese mismo árbol fue derribado por la increíble energía que desprendía la pelea de Goten, eso sí que fue impresionante, pero, diría aquella chica pero ahora con una voz un poco más gruesa y masculina mientras se arrancaba un trozo de piel del rostro algo quemado puesto que Sasuke había atacado con todas sus fuerzas para derrotarla pero había sido en vano, jamás estarás a la altura de tu hermano, Orochimaru al fin revelaba su verdadero rostro ante ellos Sasuke se encontraba totalmente asustado y temblando por completo junto a Sakura, ¿qué cosa eres? Diría con su voz temblorosa. Sakura miraba de reojo a Sasuke preocupada por su ahora estado psicológico. Sasuke, ¿qué pasa?
Parece que ya perdiste todo espíritu de pelea. Muy bien. En ese instante Orochimaru estiró su cuello cual serpiente, mostrando sus colmillos en dirección al cuello de Sasuke, quien estaba totalmente paralizado por el miedo. Cuando Orochimaru estaba a punto de hincar sus colmillos contra Sasuke, Sakura logró empujar a este para alejarlo de su alcance evitando que lo mordiera. Sasuke reacciona. Gritar y esta misma mientras caía en la rama, girando un poco para evitar caer. Debes seguir combatiendo. Sasuke parpadea reaccionando antes de caer mientras que concentraba chakra. TSK, maldita sea. No podemos perder Sasuke, debemos pelear, diría Sakura tomando un kunai mientras se vuelve a preparar. Cállate, ya lo sé, diría un ofuscado Sasuke, pues tuvo que ser salvado por alguien más. Vaya, al parecer tendré que acabar primero con esa molesta chica, diría Orochimaru mientras que su cabeza volvía a su lugar. No permitiré que esos ojos vuelvan a escaparse de mí. Orochimaru se relamería con su larga lengua. También quiero el de ese chico de cabello en puntas. El ki sentir ese mismo poder en las palmas de mis manos. Este ponía sus manos en posición y una nube de humo se haría presente mientras múltiples serpientes salían disparadas hacia los dos ninjas. Estilo de fuego, Jutsu bola de fuego, gritaría Sasuke mientras sus ojos volvían a mostrar su Sharingan de 2 aspas y hacía poses de manos y tomaba a su boca de cierta forma mientras salía una enorme bola de fuego para lanzarlo contra las serpientes quemándolo en un instante. Sakura por otro lado solo podía evadir y escapar de estas serpientes. No podemos renunciar, debemos seguir, me queda muy poco chakra y a Sasuke no debe quedarle mucho más tampoco, pensaba Sakura tratando de sobrellevar la pelea. Estas cosas nunca terminan. Gritaría Sasuke mientras escapaba, pues, aunque incineraba las serpientes aparecían cada vez más. Sakura cortaba las cabezas de serpientes que podía con su kunai, pero su estabilidad del control de su chakra en los pies era más complicada pues se estaba agotando. ¿Qué puedo hacer? Esto no parece que hayamos logrado nada contra ese sujeto extraño. Orochimaru sonrió mientras que seguía invocando serpientes. Esbozaba una sonrisa demasiado diabólica para que luego en ese instante justo atrás de Sasuke apareció otra imagen de Orochimaru atravesando un tronco de árbol mientras tenía una sonrisa con su boca abierta y su lengua fuera. Sasuke estaba justo en el aire en ese instante mirando en dirección donde estaban las serpientes atacándolo hasta notar que justo atrás de él aparecía de nuevo Orochimaru. Maldita sea, no puedo esquivarlo. Tan rápido fue el movimiento de Orochimaru que logró morder el cuello de Sasuke. Sasuke. Gritaría Sakura, quien sería alcanzada por las serpientes, quienes en lugar de morderla enrollarían su cuerpo por completo como si fueran boas constrictoras mientras con sus cuerpos ejercían presión total sobre el cuerpo de ella cayendo de golpe contra el suelo al mismo tiempo. ¡Ah! El grito de Sakura se escucharía fuertemente haciendo eco entre los árboles y del bosque mientras que luego del mordisco los ojos de Sasuke perdían ese rojo brillante y se tornaban blancos, quedando inconsciente mientras que Orochimaru sacaba sus dientes de su cuello donde aparecía la marca de maldición. Finalmente, muy pronto me buscarás para conseguir poder y yo te lo daré, diría Orochimaru al oído de un Sasuke totalmente inconsciente de una forma siseante. Mientras tanto el fuerte grito de Sakura se podía escuchar incluso desde el lugar donde seguían peleando Goten y el otro chico Saiyajin. Sakura. Gritaría Goten bajando su guardia mientras giraba en la dirección donde se escuchó aquel fuerte grito solo para ser enviado de vuelta al suelo de una patada de hacha. No te distraigas. Contestaría al grito de Goten el otro Saiyajin luego de golpearlo y enviarlo hacia el suelo. Maldición, ¿qué espera? Mientras Goten caía aterrizaría con la palma de sus manos y sus pies generando un aura de campo de fuerza haciendo que el suelo se generara una onda expansiva. Maldita sea, chicos, diría un jadeante Goten pues la pelea se estaba alargando demasiado y estaba llegando a su límite.
Su rostro se encontraba cubierto de sangre y de sus brazos también corría bastante sangre. Parece que mi misión aquí terminó, diría aquel chico al volver a fijar su mirada en la dirección de donde había sentido por última vez la energía de los tres compañeros de Goten, notando que la energía de Sasuke ya había sido corrompida para luego aterrizar enfrente de Goten pisando su cabeza y empujándola contra el suelo. El rostro de Goten fue sumergido en el suelo quebrando este mismo. Maldito, diría Goten mientras encendía su aura de Saiyajin solo para que ésta se volviera a apagar al sentir de nuevo cómo empujaban su cabeza contra el suelo de una patada. Pensé que esto sería más divertido, pero solo fue una pérdida de tiempo. El chico solo restregaba la planta de su pie en la cabeza de Goten. Estuve esperando por una verdadera pelea entre Saiyajins y solo me encuentro con un chiste. Este quitaría su pie de la cabeza de Goten solo para caminar dándole la espalda a este. Diría Goten sacando su rostro del suelo mientras se reincorporaba para seguir peleando mientras jadeaba. ¿A qué te refieres? Mírate, no pudiste mantener tus ojos en la maldita pelea, pensabas más en tus compañeros que en ti mismo, dejabas muchos puntos abiertos. Aquel chico por el contrario de Goten solo se encontraba con magulladuras y un poco de sangre en su labio y frente. Tú no eres un verdadero Saiyajin. ¿Y qué? Soy solo un semi-Saiyajin, contestaría Goten, pero eso no me hace más débil que tú. Es cierto, pero es humillante porque, en ese instante aquel chico se acercaría a Goten, lentamente posando su mano en el hombro de Goten. Te falta tener un corazón más frío y despiadado a la hora de luchar. Este sujetó el brazo de Goten y haciendo una llave lo enviaría de nuevo al suelo dejándolo boca arriba. Goten chocaría de nuevo al suelo, quedando con los brazos abiertos quebrando un poco sus costillas, al chocar pues ya se le estaba agotando su energía. Un Saiyajin solo piensa en el combate y en ganar a toda costa, maldita sea. Este abriría las palmas de sus manos para comenzar a disparar sin compasión bolas de energía a Goten. Somos crueles y despiadados sin importar que queremos tener una batalla perfecta y tú me repugnas. Volviendo a la pelea de los tres chicos contra Orochimaru, Sakura se encontraba cubierta por una poderosa boa que comprimía poco a poco su cuerpo quebrando sus huesos y arrebatándole poco a poco el oxígeno de sus pulmones sin poder respirar nuevamente. Sakura cerraba sus ojos mientras apretaba sus dientes sintiendo su cuerpo crujir. No quiero morir, resonaría en su mente todo lo que había sucedido durante el examen. Que alguien me ayude por favor. De sus párpados cerrados se veía como las lágrimas se derramaban lentamente por su blanca mejilla. En ese instante solo la imagen de una persona rondaba su cabeza, la cual era la de Goten. Ayúdame por favor Goten. Flashback. Dijiste que había gente capaz de ocultarlo, tú también no es así. Diría Sakura mientras seguían retomando su rumbo hacia el lugar en el centro del bosque de la muerte. Así es, cuando ocultas tu presencia debes reducir tu flujo de energía casi incluso a cero para desaparecer por completo. Sientes como tu ritmo cardíaco baja y se ralentiza, debes mantener la concentración para evitar que esa energía se vuelva a disparar de golpe dentro de ti y hacerte fácil de detectar de nuevo. Es como un estado que debes permanecer imperturbable como un monje. Contestaría Goten. Vaya, eso se escucha complicado, diría Naruto quien seguía la conversación con atención. Bueno, no lo es tanto, diría Goten pensando. Por ejemplo, en batalla siempre aumentamos nuestro poder elevando nuestro ki o en su caso su chakra, pero cuando estamos en reposo nuestro poder está muy por debajo. Pero piensa cuando duermes, ¿qué hace tu energía? ¿Aumenta o disminuye? Diría Goten sonriendo. Debería disminuir, ¿no? Contestó Sakura. Exacto, si mueres ¿qué haces? Preguntó de nuevo Goten. Pues no hay energía, respondió de nuevo Sakura. Eso es, para ocultar o incluso desaparecer tu presencia, es intentar hacer que tu energía esté en cero, como si estuvieras muerto, es decir, una falsa muerte, diría Goten. Fin del flashback. Falsa muerte. En ese instante algo pasó por la mente de Sakura, mientras abría sus enormes ojos esmeralda, mientras apretaba sus dientes con fuerza. Eso es,
Sakura volvía a cerrar sus ojos, esta vez de una forma mucho más pasiva, tratando de concentrarse. Leí que las boas al atrapar a sus presas solo dejaran de comprimir sus cuerpos para poder comerlos. Sienten el latido de su corazón, pensaba mientras mantenía la concentración de su chakra para apaciguarlo y poder relajar su tensado cuerpo. Si logro disminuir mis latidos para poder enganar a la serpiente, tendré una fracción de segundo para poder escapar. Poco a poco el cuerpo de Sakura era comprimido fuertemente por la serpiente de Orochimaru, mientras la tierra aún temblaba y se veía como el viento revoloteaba la copa de los árboles. Sakura mantenía cerrados sus ojos con tal serenidad, aun si escuchaba sus huesos romperse. Sus latidos fueron poco a poco cesando lentamente. La serpiente, al notar como el corazón de la pequeña chica que estaba estrujando en un abrazo mortal se detenía, poco a poco dejó de aplicar presión sobre su cuerpo, dispuesto ya a comerse a la pequeña Kunoichi. Vaya, hasta que murió esa mocosa. Bueno, no es de mi incumbencia lo que pase o no con ella, diría Orochimaru sin ningún atisbo de compasión o remordimiento por sus actos, mientras caminaba hacia el joven de cabello negro lentamente, solo para sujetar su rostro y relamer su mejilla con su lengua. Y tú muy pronto vendrás a mí buscando el poder que tanto deseas. Reiría solo solemne, solo para ser interrumpido por el sonido de un puff que lo sacó de sus pensamientos. En ese instante la enorme serpiente había sido atrapada clavando sus dientes en un tronco de madera que se encontraba rodeado por su cuerpo. ¿Qué demonios? Orochimaru, al ver tal escena, se encontraba absorto de la impresión, pues no esperaba tal acontecimiento. Un jutsu de sustitución, pero si ya estaba muerta. Abriría sus ojos para girar sobre sí mismo, para ver de nuevo el cuerpo del inconsciente Sasuke, el cual había desaparecido junto al chico rubio. Imposible, ¿cómo es que no logré percibir ninguno de sus movimientos? En ese preciso momento Orochimaru mordería la yema de su pulgar, haciendo unos sellos en sus manos para luego poner su palma en el suelo. Jutsu de invocación. Sakura en ese instante se encontraba en cerca de lo más alto de la copa de los árboles, sintiendo las fuertes oleadas de viento que provocaban los choques en la pelea de Goten, mientras usaba sus manos y sus brazos con sus piernas para sujetarse a la rama de los árboles y evitar que aquella serpiente pudiera detectar su chakra. Tengo que mantener mi equilibrio. Cerraba sus ojos con dolor, pues esto requería un esfuerzo enorme, y sentía como sus huesos rotos le pasaban factura. Debo ser fuerte, él sigue peleando, yo no puedo. Poderosos rayos de energía comenzaban a hacer presencia, opacando la oscuridad del bosque con fuertes ráfagas de luz que iluminaban entre los troncos de los árboles. Parece que ellos llaman demasiado la atención. No tardarán en llegar shinobis de un rango más alto. La serpiente que había aparecido había desaparecido en un puff. No importa, una sonrisa de oreja a oreja que se marcaba en su rostro pálido mientras desaparecía en el suelo. Muy pronto nos volveremos a ver, Sasuke. Y mientras desaparecía miraría un poco en dirección hacia el lugar donde salían los fuertes destellos. Tú también, chiquillo, iré por ti también para poder estudiar más sobre el ki. Mientras Orochimaru desaparecía, los fuertes destellos de luz que emanaban de las bolas de energía que le lanzaba a aquel chico Saiyajin a Goten, y este seguía tratando de cubrirse con sus manos mientras sentía como su ki se estaba agotando. Maldición, yo no puedo. Poco a poco, mientras sentía como su cuerpo era quemado por aquellas esferas de ki, su respiración se hacía más y más intensa. No quiero. Ojos de Goten se abrieron de golpe con una tonalidad amarilla y pupilas negras. Su aura se encendía con gran intensidad. ¿Qué? Aquel chico no salió de su asombro al sentir como el ki de Goten salía disparado por completo, pero no tuvo tiempo de reaccionar, pues fue recibido con un fuerte puñetazo en su abdomen. ¡Ga! De la boca de aquel chico salía un gran chorro de sangre, comenzando a retroceder con feroz fuerza, atravesando por completo el bosque de la muerte, hasta chocar con una roca, estando a punto de atravesar la malla de protección que había alrededor del bosque. Goten salió con toda su velocidad en la dirección que envió a volar al otro Saiyajin. Al tenerlo cerca nuevamente, Goten lo sujetó del rostro con su mano izquierda antes de que llegara a chocar con la malla que marcaban las fronteras del bosque de la muerte, solo para usar su puño derecho y darle un poderoso golpe que lo estrellaba directamente contra el suelo.
Finalmente, diría el chico mientras se reincorporaba poco a poco, quedando solamente de rodillas habiendo perdido su transformación en Super Saiyajin de rodillas y sujetando su abdomen solo para escupir de nuevo una gran bocanada de sangre. Solo fueron 2 golpes. Noten con su cabello en punta abría su boca solo para dejar ver como una luz de color verde resplandecía en su interior, estando a punto de salir un fuerte rayo de energía de su boca. ¿Me va a matar? El otro Saiyajin miraba con asombro la escena y temor, pues realmente podría sentir el instinto asesino de Goten en ese instante. Los ojos de Goten quedaron totalmente en blanco y se desvaneció en los hombros del chico, mientras la figura de Bruce Lee se formaba justo atrás de él con su brazo levantado, apuntando a que había golpeado a Goten en la nuca para dejarlo inconsciente. Papá, diría el chico Saiyajin con un Goten inconsciente en su hombro, te excediste demasiado, Kaba. Bruce les tomaría del cabello a Goten solo para lanzarlo de regreso al punto donde se había formado un cráter. Que no debías tomarlo a la ligera. Pero tú no me dijiste que GK. La sangre brotaba de los labios de este cayendo inconsciente al suelo. Igualmente Bruce les lograba sujetarlo antes de que este cayera al suelo para rodear su brazo en su hombro y cargarlo para dar un largo suspiro y comenzar a caminar con este alejándose un poco y detenerse un instante. Sé que estás ahí, dile a él que nos veremos pronto y cuídate. Al decir esas últimas palabras un destello morado rodeó el cuerpo de ambos para luego desaparecer al mismo tiempo que ellos desaparecían. Aquella chica de cabello negro y ropas de color rojo con la banda de la aldea de la lluvia aparecía repentinamente posando su mano en su oído. Se han ido. En ese momento sonó la voz de un hombre, y Goten fue lanzado hacia el interior del bosque de la muerte en estado inconsciente. Ella se inclinaría un poco para revisar el rastro que habían dejado Bruce Lee y el otro chico al desaparecer. Su energía es débil, pero sigue con vida. Bien, no bajes la guardia y continúa con el examen. Él podría volver y no podemos darle la oportunidad de escapar. La voz masculina en el comunicador continuaba hablando con seriedad. Maestro, pero no sería más conveniente que usted viniera. El muchacho no tendría problemas, pero Bruce Lee, no tienes que preocuparte, tú eres muy capaz de pelear, pero cuídate. Entiendo, entonces seguiré presentando el examen con los demás, pero no es injusto. Si la línea de tiempo es correcta en la siguiente etapa, son los combates individuales y yo ganaría muy fácilmente. No te preocupes, ahora sé que hicimos mal al alterar los recuerdos de los chicos de la aldea de la lluvia para que creyeran que eran 4 participantes. Diría seriamente, cuando acabe la prueba y averigues que planean arreglaremos todo, pero descubierta. Entiendo, maestro. Ella se levantaría para luego saltar hacia los árboles y acercarse al lugar donde había caído Goten. Parece que alguien se me adelantó, y no, Shikamaru y Choji estaban rodeando el magullado cuerpo de Goten inconsciente. Ese es Shikamaru. Levantaría su mirada serena alrededor, pero se notaba una leve preocupación no por Goten, sino el causante de que Goten estuviera en ese estado. Este chico es muy fuerte y, para que esté en esas condiciones, la persona con la que peleó debe haberlo superado muchísimo. Y no miraba inquieta a Goten, quien estaba todo magullado y sus ropas estaba hecha prácticamente trizas, solo conservando restos de su pantalón junto a sus botas y muñequeras. No lo había notado, pero es bastante musculoso. Choji solo chasqueó su lengua para ver a Shikamaru. Debemos sacarlo de aquí, o si no puede que otro equipo venga o algún animal salvaje lo devore. Shikamaru miraría a Goten para luego ver a Choji. No es nuestro asunto, pero tienes razón. Ahora que recuerdo, nosotros nos acercamos aquí del suelo hacia el cielo, pero al venir ya los terremotos y los fuertes desastres naturales habían cesado y luego él cayó del cielo. Tanto Choji como Shikamaru se inclinaron para poder tomar de ambos brazos a Goten para ver que era completamente inamovible. ¿Qué? Dirían los dos al unísono. Es muy pesado, diría Choji con su rostro rojo por el esfuerzo. Es como si fuera una enorme roca, pero solo es un brazo. Vamos chicos, eso es humillante que yo, una dama tan linda y suave, deba esforzarse porque mis compañeros son un flacucho y un chico voluminoso, diría Ino para evitar decir la palabra con G, mientras se inclinaba para demostrar que ella era más fuerte, solo para notar que realmente Goten era muy pesado. ¿Por qué pesa tanto?
diría Shikamaru solo para notar que los antebrazos de Goten se movían, pero sus manos no, y notó lo mismo con sus piernas para abrir sus ojos sorprendido. Esperen, quiten sus muñequeras y sus botas rápido. Tanto Choji como Ino se mirarían intrigados, pero al intentar quitar la primera muñequera, notarían que esta era la que les hacía contrapeso. ¿Qué es lo que lleva puesto? En ese momento Ino recordó que Goten estuvo usando esas muñequeras y botas todo el tiempo, incluso el día anterior en el examen escrito. ¿Acaso pesados todo el tiempo? Como temía, por eso no podemos moverlo. Este bastardo usa ropa ultra pesada, está completamente loco y ni siquiera se las quito para pelear, diría golpeando su rostro para tomar un kunai y tratar de cortar sus muñequeras, notando que era muy resistente y no cedía al corte. Es un material muy resistente, ya veo por qué fue lo único que soportó esa pela, pero eso solo nos deja una opción: esperar a que él despierte. ¿No es así?, diría Choji mientras se observaba en el cielo como ya comenzaba a anochecer. Acampar aquí, estamos totalmente al descubierto, porque no solo lo dejamos aquí, no podemos, a pesar de todo él es nuestro compañero de la aldea de la hoja, si lo abandonamos seríamos escoria, respondería Shikamaru. Además no quiero escuchar los sermones de Azuma Sensei si se entera. Los tres suspiraron resignados, pero al final, tuvieron que acampar en ese lugar, encendiendo una fogata mientras aquella chica los miraba de lejos entre los árboles vigilante a cualquier movimiento. El equipo 10 se encontraba alrededor de la fogata, descansando mientras se encontraba ahora el turno de vigilancia de Ino, quien mantenía su kunai en mano vigilante de cualquier movimiento sospechoso. Ya habían pasado varias horas desde que decidieron acampar junto al cuerpo del inconsciente Goter. Qué fastidio, de verdad aún no recupera la conciencia. Ya han pasado más de 8 horas, está por amanecer y ese sujeto aún duerme. Miraría Ino con fastidio a Goten, quien parecía tener una sonrisa de satisfacción. Al parecer ya no estaba inconsciente y solo dormía, o quisiera golpear su enorme cabezota y hacerlo despertar. En ese preciso instante Goten abrió sus ojos, de par en par con una mirada seria en este, sentándose de repente y dejando caer la manta con la que habían cubierto su cuerpo para que no pasara frío en la noche, mirando a todos lados seriamente hasta que dirigió su mirada severa hacia Ino, lo cual la sorprendió e hizo que retrocediera un poco asustada. Esa mirada, diría Ino en su mente recordando lo sucedido en la pelea con Sasuke en la academia, lo cual aún después de tanto la hacía temblar. Goten tensaría su rostro viendo que estaba de nuevo en el cráter y estaba junto a una fogata. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Goten sujetó su cabeza para tratar de recordar. Estaba siendo golpeado por esas esferas de energía, pero luego, nada, y no se recompondría y volvería a tener un semblante serio. Oye, ¿cómo te atreves a asustarme de esa forma? Goten la miraría nuevamente, y no... Chicos... Miraría a un durmiente Shikamaru y Choji, quienes estaba abriendo sus ojos pesadamente por los gritos de la kunoichi. ¿Ya es de mañana o hay algún peligro?, diría pesadamente Shikamaru bostezando. No, aún no hay sol, entonces nos atacan, contestaría Choji mientras sacaba su kunai alerta. Ese estúpido cabeza de palmera despertó y me dio un susto de muerte, señaló Ino con el dedo a Goten. Goten solo miraba confundido para que después un fuerte rugido resonara por todo el bosque, asustando a los tres chicos del equipo 10. ¿Qué fue eso?, diría temblando nuevamente Ino mirando a su alrededor junto a Shikamaru y Choji. Goten empezaría a reír apenado, rascando su cabeza con una mano y la otra en su estómago. Ajajaja, fue mi estómago, es que me muero de hambre. Los tres abrirían sus ojos como platos para luego Ino acercara a Goten y alara de su mejilla con fuerza. Hoy van dos, ¿me quieres matar de un maldito infarto? Ino sujetaba con aún más fuerza la mejilla de Goten abriendo su boca. No sé por qué nos preocupamos por ti, estúpido. ¿Preocupados por mí? Goten hablaría entre dientes puesto que seguía siendo pellizcado por Ino en su mejilla. Pero sí estoy. En ese instante su cuerpo crujió fuertemente haciendo que cayera adolorido. ¡Guau! Me duele mi cuerpo. Eso es obvio, idiota, te encontramos magullado y sangrando aquí donde estás, y no pudimos moverte por tus muñequeras y botas pesadas, contestaría Shikamaru para luego abrir sus ojos de impresión, pues recordó lo absurdamente pesadas que eran estas, mientras que
que notaba cómo Goten se movía naturalmente con ellas. Oye, ¿no te pesa tu cuerpo? Deberías quitarte tus botas y zapatos, estarás más adolorido. Goten solo reía nervioso. Se dieron cuenta, él volvió a sentarse junto al fuego mientras sostenía su estómago pues realmente tenía hambre. Bueno, si seguimos en este estúpido cráter es porque nos fue imposible moverte, contestaría Ino mientras miraba a Goten de reojo, sin poder dejar de ver el abdomen de lavadero que ésta tenía. Sí, realmente tiene un físico increíble. Bueno, tenía más pero mi camisa azul y mi doji se estropearon como pueden ver. Goten rascaba su cabeza apenado mientras en su pantalón, para ser más preciso, las semillas del ermitano, comiendo una de las 3 que había llevado. ¿Qué es eso?, preguntaría Shikamaru con curiosidad viendo cómo este tragaba las semillas. ¿Acaso alguna clase de píldora de alimento? Goten tragaría la semilla para luego abrir sus ojos de golpe y saltando de su lugar mientras comenzaba a hacer estiramiento. No, solo digamos que me ayuda a fortalecerme nuevamente luego de pelear. Comenzaría a hacer flexiones y sentadillas mientras miraba a los chicos. ¿Cuánto tiempo llevo dormido? Shikamaru le vería despreocupado respondiendo simplemente, llevas más o menos 12 horas inconsciente, o por lo menos desde que te encontramos en este mismo lugar. Eso sí, mi teoría es correcta de que tú tienes algo que ver con los problemas climatológicos que ocurrieron en el bosque. Goten al escuchar eso solo sonreía y rascaba su cabeza apenado. Ajaja, me descubriste, para luego tirar su cuerpo al suelo y comenzar a hacer flexiones con un solo pulgar, como lo sospeché. Pero si esa es la razón por la que estabas ahí, Shikamaru sujetó sus manos con algo de fuerza pues estaba algo nervioso, por lo que preguntaría, ¿tú lanzaste ese rayo azul hacia el cielo, no es así? Goten notaría inmediatamente la actitud de Shikamaru mirando a sus otros compañeros, quienes lo miraban expectante, retomando su postura y se acomodaría nuevamente en la fogata. Después de un largo silencio solo abriría su boca para responder a Shikamaru. Así es. Ino y Choji miraban impresionados a Goten y con algo de terror, puesto que aquel rayo azul había hecho temblar de terror a su equipo, puesto se encontraban bastante cerca del lugar. Entonces, aquel resplandor dorado de hace unos meses, diría Ino solo para que Goten le interrumpiera. No, ese no fui yo, diría mirando fijamente a los 3 chicos. Por lo menos debo mantener ese secreto, no pueden saber que era yo transformado en Super Saiyajin. Shikamaru analizaría a Goten un poco para tratar de deducir si le mentía acerca de la última pregunta que había realizado Ino, pero entonces, ¿qué es lo suficientemente fuerte como para que tú tuvieras que pelear a ese nivel? Terminaría de preguntar Shikamaru a unas sabiendas que la respuesta podría no gustarle. ¿Acaso era algún otro participante del examen o alguna bestia de este bosque? Goten miraría hacia el amanecer pensando realmente lo que sucedió. Era otro participante del examen. Goten sujetaba su puño con fuerza. Eso es imposible, no hay nadie así de fuerte, diría Ino recia a entender que eso era posible. Tú eres un fenómeno, y si aún así hay más fenómenos como tú, entonces ¿qué será de nosotros en este examen? Tranquila Ino, diría Shikamaru tratando de calmarla a pesar de que él se encontraba igual o más nervioso que ella. Solo no pierdas la cabeza, sería un fastidio tener que controlarte. La tensión que se había formado era muy notoria y los 4 estaban en total silencio solo para ser interrumpida por Choji para realizar una única pregunta. Oye, si tú estabas aquí solo, ¿dónde están los otros 3? Al escuchar esas palabras Goten abriría los ojos, entrando de nuevo en razón pues había olvidado por completo lo que sucedía, volviendo a su mente el momento en el que escuchó el grito desgarrador de Sakura. No puede ser, su aura se encendió aún débil, pero con la suficiente fuerza para levantar el polvo del lugar y de un salto salió volando en la dirección en la que recordaba haber dejado a sus amigos, peleando. Los otros 3 chicos al ver tal acción, quedaron aún más boquiabiertos con las capacidades de Goten, puesto no conocían de su capacidad de volar. Ino levantaba su mano temblorosa en la dirección en la que vio volar a Goten. ¿Acaso él?
Shikamaru solo pudo levantarse para apagar la llama de la fogata pues el sol ya era lo suficientemente brillante mientras dirigía a su equipo. Vamos, debemos seguirlo. Goten aterrizaba en el mismo lugar donde fue atacado por el otro chico Saiyajin tratando de interpretar lo que había pasado después, viendo un poco de saliva en el suelo y un rastro de sangre en el lugar entre los árboles. Chicos, por favor, Goten cerraba sus ojos para poder concentrarse y detectar la energía de sus amigos solo para abrir sus ojos al notar que no lograba sentir nada. ¿Dónde está? ¿Ustedes lo vieron a dónde voló? Preguntaba Ino junto a sus compañeros, quienes llevaban ya varios minutos saltando entre árboles puesto la velocidad de Goten al volar no se comparaba a la de ellos y parecía que le habían perdido el rastro. Maldición, se fue sin decir más palabras. Eso quiere decir que el tonto de Naruto y los demás están en peligro de muerte, contestaría Shikamaru solo para detenerse pues ya no sabía exactamente dónde debían seguir. Él puede volar y es probable que ya no esté en esta dirección, diría Choji mientras se detenía junto a Ino en la misma rama del árbol. Shikamaru se quedaba un momento en silencio para al final dar un largo suspiro. Al menos debió decirnos qué era lo que sucedía. Es un fastidio, pero lo único que podremos hacer es seguir hacia adelante por el momento. Aún estamos en el examen y debemos conseguir el otro pergamino. Ino y Choji asentían ante sus palabras para después voltear a ver a su alrededor. Si es verdad lo que Goten dijo, hay otros tipos incluso más fuertes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguramente nos matarán, diría Goten. La habían asustado bastante y no quería continuar con esto. Shikamaru solo suspiraba para luego rascar su cabeza. Ya hay un poco de luz por el momento, solo avancemos y esperar a que pasen los otros 4 días que faltan. Choji miraría a sus compañeros mientras abría otro paquete de papas fritas. Debemos entonces buscar el otro pergamino o resignarnos. Shikamaru se quedaría pensando todo con detenimiento. Si seguimos así puede que nos maten en una de estas, más si hay gente como Goten, pero si renunciamos sin pelear seremos regañados por Asuma y preferiría morir antes que escuchar sus malditos sermones. Luego de un largo rato pensando solo soltaría un suspiro. Sigamos adelante a ver si hay algo de suerte y conseguimos el otro pergamino. No quiero oír sermones de Asuma si llegamos a renunciar. Goten llegaría al último lugar donde había sentido la energía de Sakura antes de caer inconsciente o lo que él creía que había estado inconsciente. Miraría como había bastante sangre en el lugar y como también habían ramas y árboles en el suelo. Vaya, espera, estos árboles no cayeron por algún pelea cercana, más bien parece. Goten abriría sus ojos levantando los troncos de los árboles para ver si encontraba a alguno de sus amigos debajo de estos. Por favor, por favor, por favor. Después de haber revisado cada árbol suspiraría aliviado. Uf, no están. La mirada de Goten rodeaba por completo el bosque esperando encontrar energía del oso que había visto el día antes, pero no estaba solo. Hay alguien en peligro. En ese instante había una pequeña chica de cabello rojo y lentes se encontraba atrapada entre unas ramas de un tronco sintiendo como las zarpas del enorme oso atravesaban estas mismas tratando de alcanzarla. Voy a morir aquí, pensaba estando llena de marcas de mordisco, pero no eran mordidas de algún animal. Me dejaron aquí y se fueron. No sirvo para ellos a pesar de que puedo curarlos. Me abandonaron. En ese instante el oso que se encontraba a punto de alcanzarla cae inconsciente en el suelo con su lengua afuera mientras Goten hacía acto de presencia. ¿Te encuentras bien?, diría este mientras le ofrecía su mano a aquella chica. Los ojos de la pelirroja brillaban aliviada mientras sujetaba la mano de Goten con suavidad. Sí, diría mientras un leve sonrojo se marcaba en sus mejillas. ¿Por qué estás aquí sola y tu equipo?, preguntaría Goten mientras miraba ahora al inconsciente oso solo para mirar hacia aquel árbol donde se encontraba la chica encerrada entre sus raíces notando un leve resplandor entre aquella oscuridad. No lo sé, solo se fueron y me dejaron aquí, me abandonaron por ser débil, diría ella bajando su cabeza resignada mientras se le veía sus ojos cristalinos. Oye, haber sobrevivido al ataque de un oso no te hace débil, diría Goten con una amigable sonrisa mientras caminaba hacia las raíces de aquel árbol.
pero si solo estuve escapando y rogando por mi vida y si no fuera por ti estaría muerta, diría estar refutando la afirmación de Goten pues no creía ser realmente fuerte. Además, oye tranquila, Goten comenzó a entrar entre aquellas enormes raíces adentrándose a lo más oscuro de este. Seguramente esto es lo que él quería. La chica pelirroja vería como Goten de entre aquella raíz sacaba un enorme panal de abejas las cuales revoloteaban a su alrededor. Seguramente los fuertes terremotos y aquella tormenta de ayer hicieron revolotear algunos árboles y asustaron al oso, pero yo creo que él solo quería su miel, diría Goten con una sonrisa mientras se acercaba a aquel oso inconsciente y acariciaba suavemente su cabeza. Lo siento mucho señor oso por haberlo golpeado tan fuerte. De repente la nariz del oso comenzaba a moverse poco a poco, olfateando el dulce aroma de la miel, haciendo que este poco a poco recuperara su conciencia solo para caer sentado junto a Goten quien con una sonrisa le ofrecía aquel panal de abejas. La chica estaba completamente estupefacta al ver aquel acto del chico desconocido que le había salvado y luego de ver al oso tomar entre sus patas el panal de miel le pareció notar como de aquella enorme bestia se lograba divisar una sonrisa. Es sorprendente, jajaja eres solo un pequeño oso hambriento. Goten comenzaba a revolotear alrededor del oso para luego sujetar su estómago, y yo también jajaja bueno será mejor irme. Espera, diría la pelirroja sujetando el brazo de, no me dejes sola. Goten al sentir el agarre de ella la miraría, arqueando su ceja y con su mano libre rascaría la parte de atrás de su cabeza, pero es que tengo mucha prisa. Por favor no me abandones como todos por favor, diría ella suplicante mientras se aferraba con fuerza al fuerte brazo de Goten. Goten se quedaría pasmado viendo la situación como había sido más complicada. Está bien te llevaré a la salida del bosque, no está muy lejos será mejor que te vayas si tienes miedo sabes, diría Goten mientras sujetaba la mano de aquella chica, pero si me voy, mi equipo, ella no pudo terminar de hablar solo para ser detenida por Goten. Oye tu equipo de Tepajo aquí a tu suerte porque deberías preocuparte, mi sensei dijo una vez que quien abandona a un compañero es escoria y tu equipo es escoria, diría Goten con seriedad. Ahora, al escuchar las palabras de Goten ella solo quedó en silencio solo para ser sacada de sus pensamientos al sentir como Goten la sujetaba de su velocidad por el bosque entre los árboles. Gritaba aferrándose con fuerza a Goten solo para después de unos segundos abrir sus ojos y ver que se encontraba afuera del bosque del otro lado de la malla de seguridad. ¿Qué? Hey, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí sola? ¿Dónde está el resto de tu equipo? Diría uno de los guardias encargados del examen abriendo la puerta del bosque. No sé, yo solo. Ella giraría su mirada de regreso al frondoso bosque, sin poder ver a aquel chico que la salvó, ni siquiera supe su nombre. En eso ella solo pensaba como aquel extraño chico de cabello alocado que la había salvado. Muchas gracias. Goten se encontraba de nuevo entre los árboles, viendo como uno de los guardias se llevaba a la chica pelirroja. Bien y ahora, de repente se escuchó un fuerte gruñido. Ya barriguita iré a cazar algo para comer de seguro debe haber un lago dentro de este bosque. En medio del bosque en unas raíces de un enorme tronco, se encontraba una adolorida Sakura junto a los cuerpos inconscientes del Naruto y Sasuke. Ya habían pasado más de 12 horas del ataque de aquel hombre serpiente, que los había dejado en muy mal estado. Sus párpados se cerraban poco a poco. No puedo dormir, debo estar alerta, diría una dolorida Sakura quien sujetaba el costado de su pecho para presionar un poco. Luego de hacer aquel acto comenzaba a respirar agitada. El dolor me mantendrá despierta pero no sé cuánto más podré resistir. Tengo mis costillas rotas y mi brazo igual. Aunque no esté desalineado duele demasiado. Por favor chicos despierten pronto. Entre los árboles se encontraba un equipo de ninjas del sonido, quienes estaban vigilantes y expectantes a lo que acontecía en aquel tronco. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Me estoy aburriendo, ya llevamos 12 horas plantados como estos estúpidos árboles, me van a salir raíces, diría un chico de cabello negro y pelos en punta que tenía una banda con un símbolo de una nota musical y una especie de careta que rodeaba sus mejillas.
Cállate Saku, entiende que el señor Orochimaru nos encargó esta misión especial. Una chica de largos cabellos y con igual una banda con una nota musical le respondía con algo de fuerza. Será mejor que los dos guarden silencio, nuestra posición será descubierta, aunque sospecho que ya esa chiquilla lo sabe. Un sujeto envuelto en vendas, completamente algo similar a lo que era antiguamente el ninja asesino Zabuza, solo que este estaba completamente su rostro envuelto y dejando ver únicamente uno de sus ojos. En eso Saku miraría en dirección de aquel tronco donde se escondía Sakura con los demás chasqueando su lengua. Entonces, ¿qué estamos esperando? O acabemos con esta mierda de una buena vez. No sé qué tiene de especial ese estúpido chico Uchiha viendo tantas posibilidades y ninjas con un mayor potencial que él. Se nota que no sabes realmente lo que el Orochimaru desea, lo que tanto ha anhelado por tantos años, respondía la chica agitando su largo cabello. ¿Qué dijiste? Saku la miraría frunciendo el seno. Tú tampoco sabes la razón, Osikin. El chico momia la miraba de reojo con un único ojo visible. Ella, al escuchar eso, solo se dignó a voltear la cabeza resignada al ser descubierta. Pero por supuesto que lo sé. Aún así prefirió mantener su firmeza. Sus ojos, esos ojos que ha anhelado por años, respondería Dosu mientras miraba como el sol se sobreponía más en el cielo a través de los árboles, donde se colaban pequeños rayos de luz. No puedo esperar más, Dosu, debemos actuar, acabemos con esto de una vez. El chico de cabello negro, harto de lo que sucedía y de esperar como estúpidos por horas, solo bajó del árbol parándose frente al tronco. Idiota, respondían los dos compañeros solo para bajar y hacerle frente finalmente a Sakura. Goten se encontraba en ese instante cerca de un lago frente a la torre donde se suponía debían llegar los equipos con ambos pergaminos antes de los 5 días, pescando una cantidad monstruosa de peces. Hoy sí que hay muchos peces y aunque no son tan grandes como en mi mundo, si pesco lo suficiente podremos comer todos, diría Goten. Una fogata con unas ramas y usando un poco de su ki, cocinando varios al mismo tiempo para poder comer. Mientras cocinaba más poco a poco junto al lago, se podían ver como los cuerpos sin carne de muchos pescados se acumulaban rápidamente, dejando solo la cabeza y la cola. Están deliciosos, debería guardar algunos para los chicos, seguro tendrán hambre, diría Goten con su boca llena de carne de pescado. Durante varios minutos Goten se quedó comiendo poco a poco, sonriendo sin dejar de comer. Ya quedaban pocos peces hasta que en un instante Goten abría los ojos, levantándose del suelo mientras miraba en una sola dirección, apretando sus puños con fuerza. Goten sujetaba unos pescados con un poco de la camisa azul rasgada y rota rodeando su pecho con el pescado. Sakura, chicos, pronto comenzará la siguiente etapa del examen y que nuestros amigo Goten tendrá que enfrentar muchos más peligros de los que podría imaginar en este mundo ninja, pero no precisamente serán los ninjas quienes pongan su poder a prueba, ya que los mismos dioses serán quienes se encarguen de que su poder incremente para que cumpla su salvarlo de la oscuridad que se sumió hace miles de años. Feliz año nuevo, mis amigos, jajaja. Vaya, otro año más, me hago viejo igual que tú, jaja. Oh, no, ese no es el plan, jajaja. Sé que estuve ausente mucho tiempo, otra vez lo siento, pero pues ya ha pasado un año desde que mi padre murió y la verdad estuve muy mal por eso. Aunque trate de seguir adelante, a veces es difícil, más cuando ya estás por graduarte y sabes que él no estará contigo ese día que tanto anhelaste, pero hay que seguir adelante, ¿no es así? Tardé un poco en escribir este capítulo puesto que este último año estuve concentrado en mis estudios y en mi trabajo, y ya por fin este año será el que me gradúe, espero, jajaja. Bueno, no los interrumpo más, mis amigos, espero les guste y saben que cualquier comentario, sugerencia o petición será recibida siempre que sea con respeto. Espero que lo disfruten. Sin más, yo me despido por hoy, en serio espero verlos pronto, mis amigos, adiós. Gracias todos muchachos por su apoyo hacia este pequeño canal. Si te gustó el video no dudes en suscribirte. Eso es todo de mi parte, nos vemos hasta el próximo video.